Ya regresamos con Blanca Estela Sánchez, que te estaba diciendo Martínez. Este sería hermano, hermano padre, primo, como en nuestra familia. Mi padre, o sea, hijo de Manuel. Manuel sería como mi abuelo. Exacto. Mi abuelo padre, porque al morir mi padre, mi abuelo toma el lugar de mi claro. padre. Entonces, en la familia de la moda sí, podríamos decir. Ricardo es mi hermano, exacto, o mi hermano tío. Sí, porque él sería de la generación un poco de Enrique Martínez. Exacto. Entonces Enrique, bueno, llevarías en Martínez y fuera tu padre sería Sánchez Martínez, claro. Entonces, no todos somos familia. Yo ya me puse aquí, todos somos familia con el señor Manuel Méndez, que de verdad, qué gusto haber conocido a Manuel y que sigue cerca de nosotros. Exacto, no, con un gran talento, tenemos que hacer algo ahí. Y tenemos un proyecto guardado ahí. Sí. Si Manuel quiere, estamos listos yo creo que Manuel no puede dejar la moda sin escribirnos un libro, sin regalarnos la oportunidad de contarnos esas fotos. Te cuento, alguna vez estando en casa del señor Manuel Méndez contaba que él vistió en su momento a la señora Dolores del Río. Sí. Y entonces me contaba que bueno, que estas personas de verdad son monstruos sagrados. Claro que no es lo mismo, aunque sí es porque corresponde para la moda latinoamericana y para su momento. Manuel estudió en Francia, París también. ¿Trabajó allá? Trabajó un tiempo. Bueno, él, híjole, la historia te la es larga. es larga. Yo alguna vez me contó que él hizo algún tiempo en París, trabajó, aprendió, hizo cosas en París. El señor es del nivel de París, el señor es de la moda del mundo, pero es nuestro, es mexicano. Exacto. Y hoy yo creo que apenas hace unos años se le está haciendo justicia a la moda. Porque ahorita sí se le da la proyección, tú tienes la suerte ahorita de este escenario, claro. Pero sí tiene relativamente, la moda es joven en México, estamos hablando de no más de 12, 15 años. Imagínate. Y que en realidad yo creo que hace 10 es cuando comienza este fenómeno a darse en México, entonces estamos en pañales. En pañales, y el señor ya fue, o sea, ya hizo su historia. Claro. Ahorita ya, entonces a él no le tocó esa plataforma. Yo imagino que si él hubiera tenido este proyector, que ahorita ese reflector, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué proyección hubiera tenido? Él, claro, yo lo conocí en su momento cuando era diseñador exclusivo del Palacio de Hierro, con mi amigo Ricardo Reyes, que lo conozco hace como 15 años, cuando menos, a Blanca, como más de 30. O sea, muchos, Blanca y yo somos muy viejos conocidos. Y Ricardo también, es que a mí me impresiona cómo existe el respeto en la moda, de cuando vamos al desfile, por ejemplo, estábamos en tu desfile, Ricardo estaba sentado junto a mí, y yo cuando estoy ahí, o cuando voy con Ricardo a algún desfile, camino atrás de él. Y tú dirás, ¿por qué? Porque, miren, cada quien tiene que tener su lugar. Y cuando yo entro al mundo de la moda, yo me paro atrás de la estrella. Y yo iba con Ricardo a ver a otra estrella, que es Blanca. No dábamos más de 3 pasos, Ricardo y yo, cuando lo están deteniendo modelos, para periodistas, empresarios, todo el mundo. Y además, otros colegas de ustedes. Con un cariño y un respeto. Sí. A mí me impresiona, de verdad. Y todos yo los vi, Blanca, porque nadie me cuenta, parados, todos de pie aplaudiendo. Todos ellos de pie, porque ahí estábamos, Blanca. De verdad, es un orgullo cuando esa pasarela llena de modelos. Yo estaba contando con lo de backstage. Estábamos backstage con unas modelos. Yo mido 1,83. Ellas, yo no las veía a los ojos, me quedaban los ojos de ellas acá, enormes. Y hablaban idiomas que yo no sabía, como, no sé, digo, eran como checas, polacas, ucranianas. Sí, de Europa del Este, pero también hay latinas, hay brasileñas, hay colombianas, casi no hay mexicanas, caray. ¿Por qué? Pues ¿Es la genética? No tanto, porque hay niñas muy guapas, muy altas, sobre todo en el norte de nuestro país, pero es más bien situación cultural que los padres no les dan chance. Pues mira, yo impresionado porque el backstage, que es lo mío también, yo soy productor de espectáculos hace 15, 18 años, y entonces el backstage para nosotros es donde se fabrica toda esa magia que damos al público. Entonces entrar al backstage y ver todos esos compañeros como son maquillistas, peinadores, coordinadores, todos ellos, que gracias a ellos los espectáculos salen como los tramoyistas, los iluminadores, todos ellos. Si no fuera por ellos, no pasaría nada. No hay espectáculo. Nosotros damos la cara, nosotros generamos ideas, creamos. Claro, como en el caso de Blanca, hay quien corta, quien cose, quien borda, una serie de gente larguísima en la lista, ¿no, Blanca? Sí, pues como toda la gente que te trabaja a ti, que ha hecho maravillas. Como ahorita, esos ruidos que oyen aquí en el departamento de Blanca, tenemos al carpintero trabajando, al tablarroquero, al maestro que está poniendo los baños,
Porque esto es una serie de gente que de verdad, gracias de verdad a todos ellos, porque son los que hacen posible que nosotros podamos darle vida a nuestros proyectos, a nuestros sueños. Y en este caso al sueño de Blanca de generar, porque ustedes van a ver cómo se transforma este espacio, pero otra vez nos vamos a un corte, Blanca. Otra vez, ya mi productora me está diciendo que nos vamos. Vamos a un corte, recuerden, esto es Estilo by AJ y yo soy Alejandro Jiménez, los espero en un momento. Gracias.